בראשית ברא אלוהים את השמיים, את השמיים. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos al programa número 42 de la sección de los profetas que llamamos Haftará, profetas los libros sellados. Este estudio corresponde a la Parashá Matot, que correspondía al capítulo 30 del libro de Números, 30, 31 y 32, en la cual estudiamos temas como la importancia de cumplir las promesas que hacemos, si es que hacíamos alguna promesa, las promesas de las mujeres, que platicamos allá que si había algo de machismo o de qué se trataba eso, la guerra de que tuvo Israel contra Madián, el botín, la purificación con esas aguas de purificación de la vaca roja que tuvieron que tener después los israelitas después de esa guerra. Y también vimos que Rubén y Gad y una media tribu se quisieron quedar, de Manasés, se quisieron quedar al otro lado del Jordán, o sea que no quisieron cruzar el Jordán para ir por la tierra prometida, sino se quisieron quedar al otro lado del Jordán. Y en esta porción, que por cierto en otros años, no en en otros años, es una porción doble, veremos el inicio de los andares, o como le podríamos llamar, del ministerio del profeta Jeremías, ¿no? Entonces, yo creo que es de las pocas veces que nos va a tocar una haftará, una porción de los profetas que inicie no solamente en un capítulo, porque a veces empieza en el versículo 15, el 10 o algo así, sino en el inicio del libro, ¿no? Entonces, qué padre que ahora tenemos esa oportunidad de empezar, ahora sí que desde el capítulo 1, versículo 1 de un libro, ¿no? Y pues qué mejor de Jeremías. Le doy la bienvenida a Gabriel Estrada, ¿cómo estás? Buenas noches, Shabbat Shalom, ¿cómo te va? Hola, Shabbat Shalom, Memo, ¿qué tal? Pues otra vez, por fin, grabamos en viernes. Sí, apenas como que va a empezar a caer el sol por acá. Sí, porque la verdad es que ya tenemos una rachita en la que tú trabajabas, yo trabajaba, nos saturábamos. Es más, una vez grabamos, ni siquiera el viernes, fue hasta el siguiente lunes, ¿te acuerdas? Sí. Entonces sí fue como, híjole. Pero bueno, aquí estamos y la verdad es bien padre empezar Shabbat o estar un poco antes del comienzo de Shabbat con la haftará, ¿no? Claro. Oye, Gabo, y tienes por ahí un invitado el día de hoy, ¿verdad? Híjole, fíjate que sí, yo le quiero decir a toda la gente que, profundizando un poco en lo que acabas de decir, es muy padre cuando resulta que vas a empezar a explicar una haftará y además es el comienzo de un libro porque te da oportunidad de ver el panorama general. Y en esta ocasión además me da mucha felicidad porque además de que estás tú, está con nosotros hoy, te voy a presentar a Gabino Sergio Ramírez. Él es un pastor de una iglesia en Odessa, Texas. Fíjate hasta dónde ha llegado todo este movimiento. Y la verdad es que te voy a decir por qué me da mucho gusto, ahorita te lo voy a presentar y al auditorio también, pero usted que me escucha, yo quisiera decirle que para mí es muy, muy, muy importante porque me consta que habemos tres personas completamente diferentes, que vienen de contextos completamente diferentes y que van a hablar de un movimiento como el que comienza con Jeremías y con otros profetas. Y imagínese usted que nos está escuchando, tenemos a Memo, que viene de un contexto pues católico, él es el más tranquilo del grupo, él pues tiene su familia, ya se casó, ¿no? Entonces él es como el más, digamos, centrado, ¿no? Y luego estoy yo, que pues yo siempre fui el rebelde en las iglesias y en las congregaciones, ¿no? Yo era el típico, chicos, que de pronto decía, le voy a preguntar al padrecito por qué aquí dice que la Virgen tuvo hijos, ¿no? Así, y luego iba con los testigos de Jehová y decía, a ver, le voy a preguntar por qué aquí dice, y así lo hacía con todos, ¿no? Entonces yo era el rebelde. Y luego tenemos a Checo, yo le digo Checo porque si no nos confundimos con los nombres, a mí hay amigos que me dicen Gabino, ¿verdad? Un saludo a Toño de Hoyos por ahí que a veces nos escucha. Y entonces, para no confundirnos, yo lo conozco en Monterrey cuando empezábamos a estudiar todo este tema de raíces hebreas, y entonces él viene de un contexto cristiano, él es un pastor, ha estado con jóvenes, está frente a una congregación, entonces como que se me hace muy padre saber que tres personas que vienen de contextos tan diferentes, que creen cosas diferentes, porque pues entre yo y Memo hay mucha discrepancia a veces, con Checo pues también hay mucha diferencia, y nos podemos sentar y hablar y tenemos una cosa en común, y esta cosa en común es el amor por la Torah, ¿no? Y no es tanto un estudio de raíces hebreas, sino gente que se enamora de realmente la palabra de Dios, que realmente la lees y te mueve el corazón y que quisieras que la gente entendiera cuánto bienestar hay en ella
y pues a veces no hay tanta gente en común con quien tengas esto, ¿no? Pero estar hoy los tres aquí, la verdad es que se me hace bien padre. Eso es muy importante, les prometo que ya se los voy a presentar. pero me gustaría que recordáramos que vamos a leer un libro, ¿no? En este caso Jeremías, de una persona que fue capaz de decir lo siguiente. Me gustaría que la gente que nos escucha fuera Jeremías capítulo 20, verso 9, y ahí hay una confrontación que tiene Jeremías con su propio corazón, y Jeremías había decidido ya no hablar más la palabra de Dios, le traía muchos problemas, como nos los ha traído no nada más a las 3 personas que estamos virtualmente juntas hoy, sino a mucha gente que yo sé que nos está escuchando, y dice, dije más bien, la versión Dios habla hoy dice, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre. Entonces tu palabra en mi interior se convirtió en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Traté de contenerla, pero no pude, ¿no? Entonces, pues eso es finalmente lo que nos une a 3 personas que están aquí hablando como locas ante un micrófono y que no saben si a veces hay alguien allá afuera que escuche. Pero yo creo que sí, Memo, yo creo que así como a ti, Memo, a mí, y ahorita que te presente a Checo, te vas a dar cuenta. Qué padre podernos sentar y compartir este amor por la Torá, aunque somos personas completamente diferentes. Bienvenido, Checo. Bienvenido. Muchas gracias, Gabo. Muchas gracias, Memo. Es primera vez, ¿verdad?, que estoy con ustedes a través de estos medios, pero me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes en esta tarde, y quiero de antemano pues darle las gracias por recibirme. Y pues primera vez que hablo también con Memo, ¿verdad? Me lo está presentando Gabo. A Gabo tengo ya tiempo de conocerlo y de compartir pues muchas cosas de la palabra de Dios con Gabo, y aquí estamos en esta tarde para contribuir y aprender lo que tengamos que aprender también. Exactamente. Bienvenido, Checo. Muchas gracias, Memo. Oye, entonces tú estás ahorita en Odessa, Texas. En Odessa, Texas, así es. Muy bien, le platicaba a Gabo en la semana que me dijo Gabo, ahí por un mensajito que nos ibas a acompañar. Estaba escuchando en la semana, a veces me pongo a escuchar el audio de la Torá que grabamos hace un año, para relacionar cosas, ¿no?, con la Haftará, y en ese audio de hace un año de la Torá, no sé por qué coincidió, pero en ese particular Gabo te mandó saludos, te mandó saludos a un Checo de Odessa, Texas. Entonces cuando me dice Gabo, Checo de Odessa, Texas, dije, caray, qué chistoso. Pero pues digo, aquí estás, bienvenido, y pues sí, no fue planeado. No, pero así sucedió sin querer. Ya van varias cosas que nos pasan sin querer así en los audios, ¿eh? Sí. Así es. Diosidencias. Así es. Y platícanos un poquito de ti, Checo. Ahorita nos estabas platicando, hay cosas muy padres fuera del aire que yo creo que también van a salir ahorita en cuanto empecemos a leer. Pero ¿cuánto tiempo llevas aquí caminando en este largo y a veces con muchas piedras caminoso? Pues imagínate, tengo muchísimo. Yo desde la edad de 23 años conocí las cosas del Señor, ¿verdad? Me convertí al cristianismo y por muchos años pues serví en una iglesia, estuve ayudando en algunas congregaciones. Después, sabes que sentí un llamado muy fuerte de parte de Dios, y oí ahorita el comentario de Gabo y la lectura que dio en Jeremías 20, ¿verdad? En las cuales cuando yo empecé a tratar de estudiar y de profundizar y de conocer más de las cosas del Señor, empecé a tener muchos problemas, fíjate, aún dentro de las iglesias cristianas, porque yo me inscribí a los 3 años de convertido en un instituto bíblico. Estudié 3 años en un instituto bíblico, y desde ese momento empecé a tener como mucho enfrentamientos con pastores, porque a veces se cree que es que te preparas como para tener un tipo de competencia con ellos. Entonces, después de servir por mucho tiempo, pues Dios me llama al ministerio, ¿verdad? Y ya tengo bastante tiempo sirviendo en una congregación como pastor, pero pues llevando a cabo todo lo que las iglesias cristianas tradicionalmente hacen y enseñan, hasta que pues aprendí de las cosas sobre raíces hebreas, ¿verdad? En Monterrey, conociendo a Gabo, ya me introdujo sobre lo que es las raíces hebreas, me interesé y pues tuve muchos choques, ¿sí me entiendes?, con la palabra de Dios, porque yo había sido enseñado de cierta manera en el cristianismo
y empecé a descubrir muchas cosas nuevas. Pero bueno, todavía estamos aprendiendo, pero estamos tratando de buscar también discípulos y enseñar y hacer lo que dijo el Señor, ¿verdad? Hacer discípulos, para que conozcan realmente las Escrituras, vaya volviendo a las raíces de la palabra. Así es. Nos platicabas que cuando tuviste ese choque, que me gustó mucho cómo lo dijiste, que pues le pediste perdón a Dios y después te paraste enfrente de tu congregación y les pediste perdón a ellos, ¿no? Sí, mira, es que fue algo en el cual yo me miré como acorralado. Por una parte, humanamente hablando, dices, bueno, sigo con lo que estoy porque me está yendo bien, la gente está ahí, pero por otro lado te ves comprometido ya con la palabra porque, pues claro, la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, me hizo libre de muchas tradiciones, muchos prejuicios, muchas cosas que tenía yo como pastor enseñando a la iglesia. Y por otro lado me miré y dije, bueno, ¿qué hago en esta situación? ¿Sigo en lo mismo sabiendo que no voy por el camino correcto? ¿O tomo la decisión de empezar de nuevo? Y eso fue lo que hice. Yo estoy seguro que fue lo más correcto delante de Dios hacer. Y tuve que enfrentarme a la congregación, pedirle perdón, ya lo había hecho con Dios, y de decirles ahí de frente, he estado enseñando cosas que no tienen base bíblica y quiero empezar desde el principio, y para llevarlos a ustedes a que sepan y conozcan lo que yo conozco, entonces empecé los estudios sistemáticos de la Biblia desde Génesis, y ya voy, gracias a Dios, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Ya merito. Ya mero, pero nunca se termina porque hay que empezar de nuevo. Sí, claro, ya hemos empezado muchas veces, Gabo. Uy, un chorro, imagínate, creo que van como 7 veces que explico la Biblia de tapa a tapa. Entonces, la verdad, y luego vuelves a empezar y dices, no, ahora sí me lo sé, y de pronto descubres cosas y dices, ay, a ver, ¿y por qué no vi esto antes? ¿No? Sí. Así es, no, pues qué bueno que estás con nosotros, chico. Otra vez bienvenido, mucho gusto. Y muchas gracias, Memo, el gusto es mío y gracias por invitarme a este programa. No, hombre, adelante. Pues vamos a comenzar a leer Jeremías y seguramente van a salir muchas cosas muy padres de esta Haftará. Para empezar, nada más quisiera así decir rápidamente qué significa el nombre de Jeremías, ¿no? Que en hebreo el nombre de Jeremías es Jeremiyahu y significa Dios, Yud-Hei-Vap-Hei, te levantará, ¿no? Y que vamos a ver aquí que pues desde el principio así sucede, ¿no? Cuando le empieza a hablar Dios a Jeremías, que Jeremías se comporta un poquito como Moisés y Dios lo anima y lo levanta, ¿no? Y le dice, a donde yo te diga que vayas vas a ir. Entonces, pues desde su nombre, ¿no? Desde su nombre ya traía eso, pues desde que nació. Y comenzamos a leer entonces Jeremías capítulo 1, versículo 1. Dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías proviene de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Y ahí, pues esa ciudad de Anatot actualmente es básicamente una colonia de Jerusalén, que está a unos 4 o 5 kilómetros de lo que es la ciudad antigua de Jerusalén, ¿no? Y ahorita pues ya les queda ahí muy cerquita, pues en aquellos tiempos, 4 o 5 kilómetros caminando pues no es tanto, pero pues tampoco está tan cerquita, ¿no? Y esa familia estaba desterrada, ¿no? O sea, era una familia de sacerdotes que pues los tuvieron que hacer a un lado, los movieron y pues desde ahí empieza, ¿no? O sea, Jeremías estando en esa familia en la que no era tan bien vista y que cuando Dios le empieza a hablar y a decir, oye, así que básicamente no vas a trabajar para mí, pues fue un choque para él, ¿no? Porque dijo, pues yo quién soy para llevar tus mensajes, ¿no? Entonces, versículo 2 dice, la palabra de Dios vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, y sigue el contexto, y también vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el 5º mes del año 11º de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Entonces, pues ahí nos da una presentación muy decente, ¿no? De quién es este Jeremías, de cuándo vivió, en qué época, cuáles eran los reyes que estaban cuando pues él estuvo ahora sí que profetizando. Entonces, pues no tenemos
unas explicaciones tan completas de todos los profetas, ¿no? Hay de unos que pues realmente ni sabemos casi nada. Aquí pues gracias a Dios que sabemos toda esa información. ¿Quieres complementar algo, Gabo, antes de continuar? No, fíjate que nada más estaba pensando que hay una estación de metro que se llama Natot, entonces literalmente puedes llegar a esta zona en metro hoy en Israel, en Jerusalén específicamente, y pues sí, definitivamente creo que es muy importante también recordar que Jeremías es de la familia sacerdotal, porque va a ser precisamente el grupo contra el que se va a poner en contra. Entonces, si se fijan, estamos hablando de un personaje que va a ir en contra de todo lo que ha aprendido, de todo lo que se le ha enseñado, porque así como nos comentaba Checo hace rato, prácticamente él también va a ser acorralado por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es la vida de cómo él resuelve sus conflictos. Es un tema que nos interesa mucho porque podemos aprender mucho de cómo reaccionó él y cuáles son los principios que podemos jalar nosotros a nuestra vida y pues ser tan sabios y tan bendecidos en un ministerio como el que tenía Jeremías. Bueno, y aparte Gabo, viendo vaya, la historia de la familia de Jeremías, de sacerdotes, vemos que también era, ¿verdad?, el nieto de Manasés. Sí. Entonces, viene hacia de familia de las cuales también se rebelaron y no hicieron muchas veces lo recto delante de Dios, ¿verdad? Entonces, imagínate, cuando él es levantado, llamado por Dios, pues a los primeros que tiene que enfrentar es a su familia. Claro. Y eso es lo que vivimos todos nosotros, a nuestras familias, a nuestros círculos sociales, a nuestras iglesias, si es que venimos de alguna iglesia. Entonces, pues la verdad es que la historia de Jeremías es algo que deberíamos de ponerle mucha atención. Sí, porque esto, así como Jeremías, en vez de unir lazos, muchas veces rompe lazos familiares, amistades, y pues es una afrenta, ¿verdad?, en la cual podemos entender el ministerio y el llamado tan poderoso de Jeremías. Así es, sí, yo creo que es donde empieza, ¿no? Siempre, primero con la familia, pues en algunos casos sí son problemas muy fuertes, como dices, ¿no? Que hasta pueden romper lazos, en otros casos tal vez no tanto, pero pues simplemente, pues te dicen, pues de eso no vengas a hablar aquí, aquí tenemos otras creencias, pues mientras no hables de eso, estamos bien, ¿no? Entonces, sí, exacto. Sí, es complicado y triste, pero pues yo creo que pasa casi todos los que estamos estudiando esto. Entonces, versículo 4 dice, la palabra de Dios vino a mí, pues ya comienza a hablar Jeremías, dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, y antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Y qué padre frase, ¿no? Que desde antes de que nacieras yo ya te había escogido. Y pues llama la atención que al final dice, te había nombrado profeta para las naciones, y pues ahí sabemos siempre que dice las naciones, es la palabra goim, ¿no? Que... Pues está raro, ¿no? Ya voy a empezar a hacer preguntas raras. Está raro eso, Memo, porque en su ministerio él realmente no se confrontó con los gentiles. Se confrontó con otros judíos de la línea sacerdotal, o sea... ¿Por qué Dios le dice que él va a ser un profeta para los gentiles o para las naciones que no son Israel, si la verdad es que la mayor parte de su mensaje fue dado a judíos? Pues ahorita lo estamos leyendo, ¿no? Entonces, realmente esto es una profecía, Memo, ¿no? O sea, imagínate dime de otro libro en la Biblia, ¿no? Que sea capaz de avisar esas cosas y que además hoy tú puedas vivir la experiencia de decir, oye, hoy por fin estamos estudiando en orden, como se debe de estudiar un libro, y en este caso el libro del profeta Jeremías, y la mayor parte de la gente que está escuchando hoy son gentiles, ¿no? Claro. Eso no es cualquier cosa. De pronto decimos, sí, pues ahí dice que él es profeta para los gentiles. Sí, pero esto se está cumpliendo hoy aquí, ¿no? Sí, pues nos está profetizando a nosotros. Y luego hay gente que dice, oye, ¿y la Biblia sí será cierto? Pues esta es una evidencia, yo no sé ustedes qué opinan. Pues, bueno, adelante, Memo. No, adelante. No, es que yo iba a hacer algún otro comentario que no tiene que ver realmente con lo que está hablando Gabo, por eso te daba la palabra. No, adelante.
No, yo lo que estaba viendo en lo que es el llamamiento de Jeremías y tiene que ver mucho con la manera de pensar muchas veces de nosotros, porque ahí la palabra de Dios dice que antes de que naciese y antes de que se formase, ¿verdad? En el vientre dice que ya Dios lo había apartado, lo había santificado y lo había dado como profeta. Entonces, muchas veces humanamente nosotros llegamos a pensar como que Dios nos llamó porque vio algo bueno en nosotros, que le íbamos a echar ganas, que nosotros esto y el otro, ¿verdad? Pero sin embargo miramos que no, simple y sencillamente, aún desde antes de ver nosotros nuestras cualidades, Dios ya había hecho esa decisión en la vida de cada uno de nosotros. No es por lo que nosotros pensemos que tenemos algunas virtudes, ¿verdad? Algunas ventajas sobre otros, sino que simple y sencillamente Dios así le plació. Claro, y si es que tenemos alguna virtud, pues es porque Él nos la dio también, entonces... Así pues, es. sí, de hecho, platicamos en la parashá del año pasado algo un poquito sobre este tema, cómo Dios, nosotros vemos a las personas o poníamos el sinónimo de cómo Dios ve, que puede ver en un árbol nosotros vemos cuántas manzanas puede dar un árbol, pero Él ve cuántos árboles puede dar una manzana, ¿no? Y pues es muy similar a esto, o sea, Él ve mucho más allá y sabe de las semillas que tiene esa manzana, cuántos árboles van a ser y cuántas manzanas va a dar cada árbol y cuántas manzanas podridas y cuántas manzanas buenas, ¿no? Entonces, pues así de grande es Dios. Así es. Oye, también me ponía a pensar en esta parte para todos aquellos que debaten sobre el aborto, que se preguntan, por ejemplo, ¿cuándo empieza la vida para un ser humano? Pues aquí nos dice la palabra que Dios desde antes que seamos concebidos ya tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y aunque muchas veces, ¿verdad?, lo podemos ver interrumpido, pero ya Dios tiene un plan maravilloso para cada ser humano. Sí, claro que sí. Sí, pues muy, muy cierto eso también. Sí, pues desde empieza la vida, pues yo creo que desde antes de que se junte el esperma y el óvulo, ¿no? Así ¿Cuántos puntos de vista sobre un mismo versículo se fijaron? lo bueno es que no sabemos, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces pues le hace ese comentario Dios a Jeremías, ¿no? Que pues él ya desde antes que naciera lo había apartado y Jeremías le contesta que habíamos visto que siempre que ponen o muchas veces que se pone en español, la palabra en hebreo hasta se oye chistoso, ¿no? Es ajá, que es algo así como de sorpresa. Entonces dice, Señor Dios mío, soy muy joven. Y pues aquí realmente no se sabe qué tan joven era. De hecho, en algunas versiones dice, soy un niño, pero no sabemos, a lo mejor tenía 40 años y pues él se sentía muy joven contra pues los ancianos, ¿no? Y cómo les voy a ir yo de 40 años a hablar a los ancianos. A lo mejor tenía menos, quién sabe, la verdad es que no hay un dato certero. Exacto, fíjate que ahí en la película que está en YouTube, creo que esto ya lo habíamos comentado también el año pasado, no estoy seguro, o en alguna otra haftará, aparece literalmente como un niño. Algunas personas consideran que por todo lo que le tocó vivir y por todos los periodos históricos y los reyes que sucedieron, él muere aproximadamente pasan 80 años por lo menos narrados, ¿no?, en el libro de Jeremías, por eso el libro es muy extenso. Entonces, si este fuera el caso, significa que en realidad él pudo haber sido niño, a lo mejor 13 años, por lo menos, quisiera yo pensar, porque pues a los 13 años un judío de esta época ya por lo menos sabía leer la Torá. Entonces, yo creo que aquí la parte más importante es entender que muchos de nosotros, Memo, empezamos a hablar cuando todavía no sentíamos que sabíamos nada y efectivamente no teníamos ni idea, y te lo digo porque veo este patrón en las tres personas que estamos aquí. Yo nunca he querido enseñarme, ¿no? O sea, yo decía, a ver, Señor, de toda la gente que puedes escoger, soy el menos indicado para hablar de esto. O sea, ¿qué va a decir la gente? Decir, yo ahora esté enseñando la Biblia, ¿no? Y luego Memo llegó a Deuteronomio y pasó un año y dijo, vamos a hacer una web donde hablemos de la Torá, a ver cómo nos sale, ¿no? Y Checo se paró un día enfrente de la congregación y dijo, pues yo estoy empezando, ahí les va, ¿no? Entonces, a veces que esperamos como estar súper capacitados cuando la verdad es que Dios sabe por qué nos llama como nos llama. Yo creo, Gabo, sabes que yo creo que es más bien, mira, es como
como una reacción por lo general del ser humano ante un llamado como este de parte de Dios, ¿verdad? Porque, pues como te digo, muchas veces pensamos que Dios llama viendo virtudes en uno y realmente no es así. Entonces, muchas veces uno tiene esa percepción, ¿verdad? De que, bueno, pues a lo mejor Dios vio algo especial en mí, pero no, simple y sencillamente, mira, es que yo miro esta parte, Gabo, porque me ha tocado vivir muchas experiencias. Aquellas personas que menos son llamadas por Dios son aquellas personas que dicen, no, sí, que yo me lanzo y que yo puedo y que yo la hago y que mira y que... Entonces he visto mucha gente lanzarse de esa manera y fracasa. Yo creo que cuando Dios te pone ese llamado, primero pone en ti una carga y tú te sientes así como, ay, es una carga, es un trabajo muy pesado y no creo que yo esté capacitado para sacarlo adelante. Y yo pienso que el decir uno, no sé, no puedo, yo pienso que eso es lo que te califica delante de Dios. Porque sí, imagínate una persona que se cree grande, pues automáticamente ya está descalificada delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos sus logros se va a llevar en la gloria y le va a robar la gloria a Dios, ¿sí me entiendes? Porque se cree que tiene el conocimiento, las virtudes. Entonces sí, yo pienso... Sí. Sí, hay un dicho cristiano que dice, Dios no llama a los no, dice, Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los escogidos. Así es, así es. Entonces, lo vemos ahí mira, lo vimos en Moisés, lo vimos en Jeremías y lo hemos visto en muchos otros profetas que se rehusaron porque se sentían posiblemente descalificados para hacer el trabajo, pero eso es lo que busca Dios. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Claro. Sí, y yo creo que lo hemos platicado en algún par de ocasiones, ¿no, Gabo? Que a veces que invitamos a personas y pues como ahorita, ¿no? Con Checo, que estábamos fuera del aire, que decía Checo, hombre, es que ustedes saben un chorro y realmente no bueno, al menos yo no me considero así, yo me considero todavía bien sonso y por ejemplo, pararme así como tú, Checo, enfrente de una congregación así de 100, 200 personas, no, o sea, no me siento capacitado. A lo mejor aquí llegamos a esas cantidades o más, pero pues es diferente, ¿no? Porque aquí pues estoy viendo mi pantalla. No los tienes enfrente, ajá. Entonces no es lo mismo, no me sentiría yo capaz de hacer algo así. Yo creo, mira, es lo bonito y tú dices, no me sentiría capaz, pero yo creo que cuando nosotros lo hacemos, ahí es donde Dios se glorifica, ¿sí me entiendes? Porque uno no se siente capaz de hacerlo, pero después uno se asombra de las cosas que uno puede hacer en Dios. ¿Y quién lo puede hacer? Pues más que Dios. Y reconocemos que es Dios el que nos da la capacidad y la fuerza para hacer lo que estamos haciendo. Y no nos lo atribuimos a nosotros mismos. Claro, y qué es lo que le va a contestar Dios, ¿no? A Jeremías, precisamente. Exactamente. Porque dice, soy muy joven y aparte dice, y no sé hablar, ¿no? ¿Y a quién les recuerda? Pues a Moisés, ¿no? A nosotros mismos. Bueno, y a Moisés, sí. Era lo que le decía yo a Gabo, le digo, Gabo, ¿estás seguro que quieres que yo esté ahí? Porque yo no me siento capacitado como para estar dando estos comentarios de la Biblia. Y está brillable. Ya. Es que se siente una responsabilidad bien grande realmente, porque pues no sabes, si dices algo, una soncera, no sabes a dónde va a llegar. Claro, eso es lo que da miedo, sí. ¿No? Más bien es el temor, ¿sí me entiendes? De no darle a la palabra de Dios el énfasis que realmente es y tratar de, no tratar, sino tener el temor de que vas a desviar también a muchos, no nomás tú. Sí, no ser piedra de tropiezo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, aquí Dios le contesta, dice, no digas soy muy joven. Dice, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Pues, wow, órale, ¿no? O sea, ojalá. O sea, Dios está diciendo, mira, tú no tienes nada que decir, todo lo que vas a decir es mi palabra. Eso es todo lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, claro. Pues, ¿qué más nos queda? Ya cuando Dios te confronta de esa manera, ¿qué excusa puedes poner? No, y que realmente, por ejemplo, como comentas, ¿no? Estás dando un estudio sistemático de la Biblia, pues realmente estás leyendo su palabra, leyéndola y pues, con algún comentario, a lo mejor recalcando algo importante, explicando un poquito del contexto. Que básicamente pues yo también es lo que hago con una familia que voy a repasar la Biblia, porque no quisiera decir enseñar, sino a repasar la Biblia,
Y alguna vez, no me acuerdo, en algún programa platicábamos, ¿no? Cómo a veces en las iglesias cristianas pues tienen que hacer tanta show y música y esto y el otro para que la gente siga envuelta en eso. Y pues en este caso no, en este caso, como tú bien dices, ¿no, chico? Vas a decir mi palabra y eso es todo, no necesitas nada más. Sabes que una de las cosas que yo le digo a la gente, le digo, mire, vamos a aprender de la palabra escrita. Aquí no vale lo que yo pienso, lo que a mí se me hace, lo que yo aprendí. Simple y sencillamente vamos a tratar de sacar, de extraer las verdades bíblicas y apegarnos a ellas y tratar de entenderlas, tratar de aplicarlas y punto. Porque si nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿tú qué piensas? Claro que es bueno compartir todo eso, pero no se trata de sacar nuestras propias conjeturas con una mente humana. ¿Sí me explico? Sí, el chiste, como hemos dicho aquí muchas veces, es hacer pensar a la gente para que se hagan de un criterio, ¿no? Y también no irnos con lo que diga Gabo, no irnos con lo que diga Memo, no irnos con lo que diga Checo, sino, a ver, me dijo eso, déjame, voy a ver si lo que está escrito, a ver si es coherente o no con esto que me están diciendo, ¿no? O sea, no... Sí, claro. Un incentivo para que ellos se vean motivados a escudriñar las escrituras. Exactamente. Entonces... sigue diciendo Dios, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, y dice, y lo afirma el Señor, ¿no? Lo afirma Yud-Heh-Vav-Heh, o sea, su firma. Y dice, luego extendió Dios su mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Híjole. Y ahí, ¿será algo literal o cómo habrá sido eso? Buena pregunta, fíjate, no sé, Memo, ¿qué has encontrado? Por algo estás haciendo esa pregunta. No, digo... a mí me queda claro que pues yo digo que es en una visión o en un sueño, no claro, que haya estado despierto y que le haya tocado la mano realmente, porque si nos acordamos en Números, allá en el episodio cuando a Miriam y Aarón le estaban ahí pues echando chismes a Moisés por la cusita, que los manda a llamar Dios a los tres y les dice, a ver, qué está pasando aquí, le están diciendo cosas a Moisés y luego que les dice, ¿no? En el capítulo 12, versículo 6 dice, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles, cuando un profeta de Dios se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones, ¿no? Que aquí pues, sería el caso de Jeremías, y me revelo a él en sueños. Y dice, pero y les dice, no, pero esto no ocurrió así con mi siervo Moisés, porque toda mi casa era un hombre de confianza, y luego dice, y con él hablaba cara a cara, que pues no sabemos exactamente qué significa eso. Yo lo que entiendo es que no entraba en un trance o en un sueño o en una visión Moisés, sino pues así como despierto, podía hablar con Dios, ¿no? Entonces, por eso yo creo que pues esto fue en un sueño, en una visión, ¿no? Todo esto que estuvo viendo Jeremías. Que también más adelante habla, que estaba hablando con otros profetas, que no eran profetas de Dios, obviamente, que decía, si ustedes estuvieran como yo viendo el tribunal de Dios con los ángeles, escuchando lo que Dios le está diciendo a los ángeles, pues podrían decir eso que yo estuve viendo, ¿no? Que también ahí pues me recuerda un poquito a Ezequiel y a otros profetas que describen algo así como esa corte celestial, ¿no? Que ven a Dios con los ángeles y Dios pues no sé, dando instrucciones o algo así, ¿no? Entonces, pero pues qué padre, ¿no? Que haya visto eso, que le toca la boca y pues básicamente le dijo, órale, ya estás capacitado. Ok. No, pues qué valiente. Y fíjate que, Memo y Checo, hay mucha gente que a veces tiene la expectativa de que algo así suceda, ¿no? En la vida de una persona tú dices, pues yo quisiera ver una visión o tener un sueño y que Dios me hable así. Pero a veces creo que tiene más validez creer la palabra porque está escrita sin necesidad de manifestaciones físicas, ¿no? El mismo Jesús más adelante va a decir, bienaventurados los que creen sin haber visto. Oye, Gabo, aquí en esta parte, mira, yo pienso diferente, ¿verdad? No, yo lo que estoy pensando es que, mira, Dios pone que tocó su boca y lo miró Jeremías, lo experimentó, pero a lo mejor también Dios pudo haber dicho, mira, he puesto, porque si te fijas lo habla también en tiempo pasado. Creo que Jeremías, debo de estar casi seguro que Jeremías conocía mucho de la palabra. Claro. Entonces, en el momento que él ya tiene la palabra en su corazón, en su mente, acuérdate, la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por cuanto la palabra, la ley de Jehová Dios ya estaba
el corazón de Jeremías, pues iba a salir por su boca, o sea, ya nomás era tener que hablarla, declararla, ¿no? O sea, sí, o sea, tú dices como que Dios inauguró para la boca de Jeremías para que hablaran, ¿no? Más bien como, ¿qué crees? Ya estás listo y no sabías. Como diciéndole, mira, yo he puesto en tu boca mis palabras, o sea, ya tienes mi palabra, ya tienes esto, entonces lo que vas a hacer ahora es hablarla, ¿sí me entiendes? Sacarla, decirla. Claro. Y claro que a través del tiempo también Dios lo instruyó en muchas otras cosas más, pero la base yo creo que ya la tendría Jeremías. Sí, me suena muy lógico. Sí, digo, es obvio, ¿no? Que sí sabía de esto, pues puesto que viene de una familia sacerdotal. Es como nosotros ahorita decíamos, no, es que no me siento capacitado, mira, entonces, pues el conocimiento que ya tenemos, pues son cosas que ya Dios ha puesto en nosotros, entonces nomás tenemos que hablarlas. No sacarlas, que es básicamente lo que a mí me pasó, Checo, cuando pues yo empiezo a estudiar, me clavo mucho y empiezo a escuchar audios de aquí y de allá y a leer, y pues llegó un punto en el que decía, es que no me puedo quedar con esto yo solo. Entonces por eso le dije a Gabo, ¿sabes qué, Gabo? Vamos a hacer este programa para pues todo lo que hemos ido cachando, que Dios nos ha ido aventando y que lo hemos abrazado, hay que compartirlo porque pues, no se vale, ¿no? O sea, como dices, no, yo creo que tocó así nuestra boca y dijo, hablen, no se lo queden, compartan. Precisamente eso era lo que me pasó a mí cuando empecé a descubrir las cosas que descubrí en la palabra. Yo dije, bueno, me las callo y sigo en lo mismo o las comparto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sentimos lo mismo que sintió Jeremías, un fuego que si no hablas te vas a quemar. Claro. Porque es algo tan grande ese conocimiento ya de la palabra, la revelación de Dios, que, hey, tienes que salir a compartirla con nosotros, con los demás. Sí, y como decía, ¿no? el versículo que leyó hace ratito allá, el capítulo 20 también, seguramente nos ha pasado en algún momento que decimos, híjole, ya estoy muy cansado, me hace que ya necesito pararle un ratito y te quema algo y dices, no puedo. Sí, Memo, no sé si les conté la anécdota de que fui a Veracruz hace poco y entonces fuimos a visitar a un rabino y entonces pues nos fuimos en carro, iba Luis, ay perdón, aquí mis perras están empezando a hablar, pero es que les gusta oír, yo creo. Bueno, no, lo que les quería decir es que íbamos en camino a Veracruz y pasamos por Tamaulipas. Para la gente que no es de México, bueno, pues es un viaje de aproximadamente unas 12 horas. Y entonces nos para un retén de policía, ¿no? Y entonces dicen, ¿y ustedes a dónde van? ¿No? Además, es una zona muy afectada por el narcotráfico en México. Y le digo, pues entonces me avientan al frente así como, pues este es el que puede explicar cualquier cosa que nos puedan preguntar. No, pues vamos a Veracruz. ¿Y a qué van a Veracruz? Y cuando dijo a qué van a Veracruz, volteé a ver las caras de Luis y de Marco, que eran los que iban conmigo, y pusieron cara de, pues es que te toca hablar. Y le digo, no, pues vamos a ver a un rabino, ¿no? Y me dice el señor, un rabino es un maestro judío, ¿verdad? Y yo sí, qué interesante. ¿Y por qué van a ver al rabino? Bueno, pues imagínate que nos tuvimos que poner a hablar ahí de Israel y de las tribus y de los judíos. Y entonces de verdad decías, no es posible que de pronto viva estas cosas porque, o sea, si quisiera hacerlo no tendría oportunidad y no quiero hacerlo y pues te toca, ¿no? Entonces, sí, no, yo creo que es un poco de todo. Sí, pero creo que ya estamos conectados. Oye, ¿y si se grabó lo que dijimos? Se grabó hasta que dijiste que es un poco de todo, que estás hablando del policía que sí. A veces que no quisieras compartir, pues te pone ahí y dijiste, y es un poco de todo, repente, y ahí me fue la luz. Le decía yo a Gabo, y eso es lo que prácticamente le está diciendo el Señor a Jeremías, mira, puesto tu palabra, mi palabra en tu boca, háblalas, o sea, suéltalas. Uh-huh. Entonces, sí. Bueno, eso es lo que sí entiendo yo en esa posición. Posiblemente pueda haber sido literal o en una visión de Jeremías, pero ya estaba ahí porque él tenía, la base de la palabra de Dios. Uh-huh. Sí, pues sí, qué cosas, ¿verdad? Sí, ya sé. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, versículo 10 dice, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Pues, órale, ¿no? Qué fuerte oración.
Y le dice naciones y reinos. Y acuérdense que la redención de Israel a los últimos tiempos tiene que ver con naciones, tribus, lenguas, reinos. Claro, exacto. Y ahora, otra cosa bien interesante es, realmente Jeremías no destruyó nada, no derribó nada, no demolió nada. Entonces, ¿a qué se refiere realmente? O sea, no fue como tumbó edificios y casas, más bien se refería a el cambio que había que hacer de fondo, ¿no? Sobre los judíos de esa época y sobre lo que hemos platicado un poco de lo que nos ha pasado y cómo hemos vivido este proceso de años, ¿no? O sea, que realmente, como se hace el Checo hace rato, dices, ¿qué hago? Estoy confrontado, tengo que tirar todo lo que me han enseñado a la basura y tengo que decir, voy a ajustarme exclusivamente a lo que está escrito. Exacto. Y fíjate, es verdad, porque uno está destruyendo. Entonces, ¿qué tenía que destruir Jeremías? Estaba viendo temprano donde estaba leyendo que la profecía y cuando Dios levanta a Jeremías era precisamente, no necesariamente nomás para Judá, pero era para Judá porque Judá no había aprendido de los pecados de su hermana mayor. Entonces, lo que está diciéndole aquí, porque Judá ya estaba completamente corrompido todo el sistema religioso. Entonces, la nación estaba corrompida, el pueblo estaba corrompido. ¿Qué tenía que hacer? Cuando tú vas a, por ejemplo, a renovar o vas a edificar, imagínate tú, Gabo, que tomes una casa, ¿verdad? Que ya los cimientos no sirven, ya las paredes están cayendo porque está polillada, está mal la casa, la construcción. ¿Qué es más fácil? ¿Remendarla o destruirla y edificar de nuevo? Pues edificar de nuevo, destruir todo desde la base, porque si no, tarde o temprano se va a volver a caer. Exacto, se vuelve a desplomar. Entonces, así estaba ya el sistema religioso en Judá, en Israel. Por eso Dios le dijo, vas a arrancar, vas a destruir, vas a arruinar, vas a derribar, para después. Fíjate el orden en que le dice, primero tienes que arrancar, destruir, arruinar, derribar, para edificar y plantar. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Así es. Y no sé si tenga algo que ver o no. Realmente no estudié nada sobre eso, pero no se les figura un poquito también a como cuando le dice Jesús a Pedro de las llaves, que le da las llaves para que pueda hacer y deshacer y todo eso. Sí podría ser, porque como dice rato, ¿no? Finalmente se refiere a las naciones y a los reinos, o sea, a los gentiles, ¿no? Entonces, aunque el mensaje es dado primeramente a los judíos, porque de ahí sale y ahí regresa, la verdad es que podemos aprender mucho sobre Israel. O sea, muchas religiones se quejan de, no, es que los judíos, qué necios y no sabían, pero la verdad es que si nos diéramos cuenta cómo actúa el cristianismo histórico, la religión tradicional, pues nos vamos a dar cuenta que hacían lo mismo, ¿no? Entonces, a veces repensar y decir, bueno, ¿no será que este mensaje es para mí hoy? O sea, más que decir, es que fue de hace mucho tiempo. No, o sea, lo podemos traer hoy a la vida real y darnos cuenta que las cosas no han cambiado del todo. Yo como pastor en la iglesia, Gabo, siento realmente, me identifico aquí porque prácticamente es lo que estoy haciendo con la gente que está allí, ¿sí me entiendes? Estoy tratando de arrancarle las costumbres, arrancándole los mandamientos de hombre, arrancándole las ideologías y las teologías que por mucho tiempo se nos ha enseñado, destruyéndolas para poderlos edificar en lo que es la verdadera palabra de Dios, o sea, la raíz de la palabra de Dios, volver a la senda antigua. Claro. Sí, y hablando de raíces, qué interesante lo que sigue en los siguientes versos, porque precisamente Dios va a comparar a Israel pues con una planta. Uh-huh. Así es. Dice la palabra de Dios, vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Y Jeremías le contesta, veo una rama de almendro. Y después le contesta a Dios, has visto bien, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Wow. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, yo traigo algo, si ustedes no sé quién quiere hablar. Bueno, échenle ustedes. Bueno, mira, lo que yo había visto, Gabo, lo que yo miré, que Dios compara, ¿verdad?, con la vara de almendro, porque estaba viendo que el árbol de almendro es uno de los árboles que da fruto temprano, antes de que entre la primavera, como aproximadamente en el mes de enero. Ya el almendro se apresuró y echó el fruto. Entonces, como Dios está hablando que Él apresura su palabra, la está comparando con el almendro, con la vara de almendro, porque la vara de almendro también se apresura a dar
el fruto, es lo que yo puedo ver en esa parte, pero pues vamos a escuchar las opiniones de ustedes. A ver, Gabo. Gabo. Perdón, tenía el silencio puesto. Fíjate que sí, profundizando en lo que dice Checo, sabes que el almendro en algunas ocasiones llega a florecer incluso en diciembre, en plena época de frío. Entonces, parece ser que el significado es exactamente ese. Dios dice, me voy a apresurar a que esto se cumpla. Pero han pasado más de 2700 años. O sea, ¿a qué se referirá entonces con que Dios se va a apresurar a que se cumpla? O sea, si ha pasado tanto tiempo, ¿no? Posiblemente se aplica rápidamente a lo que es ahora Judá. Ya ves que tú mismo me has dicho que los acontecimientos bíblicos son cíclicos y se repite el ciclo. Entonces, claro, posiblemente le está hablando ahí directamente al pueblo de Judá, a la nación de Judá, porque él iba a apresurar ya el juicio que venía sobre ellos. Claro, exacto. Ok, bueno, yo quiero aportar otra cosa. Hay que acordarnos pues que todo esto fue hablado y fue escrito en hebreo, ¿no? Entonces, en hebreo, como sabes, Gabo, pues hay muchos hebraísmos, ¿no? ¿Qué es un hebraísmo? Pues sería algo así como cuando decimos en español, ¿no? Salió un verso sin esfuerzo, ¿no? Palabras que riman. Y en el hebreo, pues es común encontrar eso, sobre todo pues en libros proféticos o en libros que quieren lograr ese tipo de rima, ¿no? Entonces aquí la palabra de rama en almendro en hebreo es la palabra shehet o shahet, y cuando Dios le contesta, o sea, le dice, ¿qué ves? Veo un shahet, ¿no? Y luego cuando Dios le contesta dice, porque yo estoy alerta, y la palabra alerta es shahat. Entonces está diciendo, veo un shahet, y Dios le contesta, sí, porque yo shahat, ¿no? O sea, es un juego de palabras que se utiliza en el hebreo, y que ese juego de palabras pues nos hacen recordar muchas cosas, muchas profecías que hablan sobre una rama de almendra, sobre estas dos palabras juntas. Para empezar, pues nos hace recordar la rama de almendro a quién, pues a la vara de Aarón, ¿no? La vara que se tuvo que meter allá en el lugar santísimo, en frente del arca del pacto, y pues a muchas otras, ¿no? Que obviamente pues Aarón traía eso en la mente y pues también de ahí vino, ¿no? Claro, ahora, entonces, si releyéramos según lo que nos acabas de explicar, Memo, diría, ¿qué estás viendo tú, Jeremías? Y yo dije, veo una vara de almendro, de alerta, es lo que estoy viendo. Y entonces se leería el siguiente verso, me dijo el Señor, lo certero has visto, ya que estoy alerta sobre mi palabra para cumplirla, ¿no? Sería una traducción más literal de lo que trata de decir. Así es. Entonces Dios está al pendiente de lo que pasa con su palabra. Qué importante es esto, ¿no? Sí. O sea, está pendiente de que se cumpla, por eso dice, claro, yo apresuro para ponerla por obra. Wow. Y en su tiempo, ¿no? En su tiempo, exactamente. Que también, pues, lo que preguntabas ahorita, pero pues, ¿cómo es posible? Si ya pasaron tantos años, pues porque claro, no es cuando queramos nosotros de ya, ahorita, sino pues cuando Él quiera, ¿no? Cuando Él quiere y cuando vea que es el tiempo, Él va a decir, en este momento, porque he estado pendiente de que mi palabra se cumpla. Eso nos cambia un montón la perspectiva del pasaje. Exacto. Entonces, versículo 13, la palabra de Dios vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Y le contestó, veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Entonces Dios me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Y sigue diciendo, yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén, vendrán contra todos los muros que los rodean y contra todas las ciudades de Judá, ¿no? Y aquí digo, si seguimos leyendo sabemos que en ese contexto Jeremías se estaba refiriendo a Babilonia y pues ahorita yo creo que podemos decir que a muchas naciones, ¿no? Claro. Al norte. Adelante. Creo que quieren hablar. No, yo no. No, pues, o sea, yo creo que está bien explicado. Bien, ahí, claro. O sea, sabemos, claro, la olla hirviendo, podemos verla así también como cuando está una olla de presión, ¿sí me entiende? Que se está juntando por mucho tiempo y dice, y su faz está hacia el norte, o sea, como diciendo, se está casi derramando hacia el norte, porque del norte vendría Babilonia, que Babilonia, exacto. Dios usaría para traer el juicio a Judá.
Bueno, ahí ya ahora sí tengo un comentario, pero ahora sí, perdón. Fíjate que los rabinos comentan lo siguiente y dicen que Babilonia no estaba al norte, sino estaba todavía más hacia el occidente. Entonces, ellos creen que el cumplimiento de esta profecía en realidad fue parcial, y aunque en su momento habla de Babilonia, también indicaba que en un futuro iba a venir un movimiento mucho más grande contra Israel. Casualmente, hay que recordar, Siria, o el día de hoy, por ejemplo, Siria se está desintegrando, Rusia está ocupando la zona de la frontera norte precisamente de Israel, y el conflicto está empezando ahí, ¿eh? Entonces, ¿pudiera ser esto una referencia a nuestros tiempos? Seguramente. Sí, yo escuché un comentario, no, la verdad es que no tomé nota para tomar cuál es el valle y las montañas, pero básicamente siempre que Israel fue atacado o que ha sido atacado, yo creo que hay una vez que es la excepción, pero todas las demás ha sido por el norte, porque hay unas montañas y un valle que entrando por ahí puedes ver el panorama de todo Israel, de a qué te vas a enfrentar. Entonces, de hecho, escuchaba que cuando entró Babilonia, aunque como dices, no estaba al norte, tuvieron que ir hacia el norte para poder entrar a atacar a Israel. O sea, tuvieron que entrar por ahí, parte del norte. Exacto. Entonces, sí, porque del otro lado está el mar o el desierto o esta cadena montañosa que va junto con el río Jordán. Y lo reiteramos ahí, Gabo, lo que habíamos dicho sobre los facetas cíclicas de la Biblia, ¿sí me entiendes? Que puede ser una referencia, es una referencia a Judá, pero también haciendo referencia a lo que viene más adelante. Claro, exacto. Muy bien, entonces versículo 16 dice: yo dictaré sentencia contra mi pueblo, que pues ya habíamos visto, ¿no? El juicio comienza en casa, por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Otra vez hablando contra la idolatría y contra otros dioses, ¿no? Que pues se ha repetido y repetido y repetido, y cada que lo varias veo, veces. híjole, tiemblan las piernitas. Dice, pero tú prepárate, o sea, tú Jeremías, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordeno. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Órale. Pues sí, no, o sea, ve y diles a los poderosos, a los ancianos, a los sabios, ve y diles que están mal. Pues híjole, qué difícil, qué fuerte, ¿no? Y yo creo que ahí sí tuvo que agarrar mucho valor para poder ir. Claro, cómo no. Y luego le dice, no temas, dice, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Sí. O sea, estaba él también de por medio ahí. Claro, o sea, si tú temes, si tú como que la piensas y dudas, entonces sí te va a ir mal. O sea, esto es de agarra al toro por los cuernos y dale, ¿no? Hasta donde tope. Y mira, aquí estamos grabando un audio. Así es. Entonces, sí, nos van a perseguir al rato, ¿eh? Nomás les aviso que nos van a perseguir. Nosotros vamos a ser los primeros a los que van a corretear, van a ver. Por andar judaizando, van a ver. Así es. Pues ya nos están correteando, Gabo. Ya va, no temamos, chico. Oye, apenas hace poco te comentaba que había otros pastores aquí en el área, una persona que me confrontó y me dijo que estaban orando por mí porque a mí ya me había entrado un espíritu de confusión. Imagínate. Que estaba trayendo confusión a la iglesia y que yo era de los profetas que hablaba la palabra en los últimos tiempos. Bueno, pues, y tú lo has dicho, pues sí, es cierto. No, hombre, pues es que ponerte y altercar con ellos, dije, bueno, pues cada quien tiene derecho a su opinión, pero bueno, la que vale al final es la de Dios. No temas, Sergio. Y diles, no te creas. Es difícil, pero bueno. Ya sé. Entonces, bueno, dice versículo 18, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, que pues en estos tiempos sería como decir, como acero, ¿no? Un muro de acero, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades, sus sacerdotes y contra la gente del país, o sea, contra todos. Entonces, uno contra todo. Y se pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma Dios, ¿no? O sea, que Dios iba a ser como esa columna o esa
muro de fierro, ¿no? De acero, que lo iba a estar protegiendo. Entonces, pues también, digo, teniendo eso contigo, pues ahora sí que como dice, ¿no? La escritura, si Dios contigo, ¿quién contra ti, no? Así es. Y luego aparte pues también, ¿cómo dice? O hacer oración que Dios nos abra los ojos para que vean que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ah, sí, eso sí. Que es lo que te vas dando cuenta, cuando empiezas a ver que comentan de aquí, que comentan de allá, y a platicar poquito con algunas personas, te das cuenta que somos muchos, aunque todavía somos poquitos. Somos muchos aunque no nos conocemos, incluso diría yo. Sí. Sí, y luego aparte hablando de la protección de Dios, ¿sí me entiendes? Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, como Eliseo que le dice a Dios que ora al Señor para que le abra los ojos al siervo porque no miraba el monte que estaba lleno de ángeles guardianes cuando vienen a pelear contra ellos, que sitian la ciudad. Entonces, de la misma manera, pues Dios está como un escudo a nuestro alrededor, guardándonos. Así es. Que Dios te oiga. Entonces, ya casi para acabar, nos pasamos al capítulo 2, son los primeros 3 versículos de este capítulo, y dice, la palabra de Dios vino a mí, dice, ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así Señor. Y luego dice, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas, o sea, pues todos esos 40 años allá de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que pues también veíamos a qué se estará refiriendo aquí, que dice que lo seguía por el desierto y que su cariño de novia por tierras no cultivadas pues era cuando seguían pues básicamente la nube, ¿no? Que veía que se levantaba la nube y se movía y pues ahí iban todos atrás de la nube, porque pues sabemos también, si leemos aquellos capítulos, aquellos libros, pues que también se revelaban a cada ratito, ¿no? Entonces se estaba refiriendo mucho a eso, ¿no? De que se levantaba la nube y pues ahí iban todos atrás de la nube, o sea que lo seguían, ¿no? Y como que Dios está haciendo un recordatorio, ¿no? De cuando empezó él a enamorar a su pueblo y que su pueblo lo seguía. Entonces, muchas de estas referencias las podemos ver, muchas de estas palabras, ¿verdad? Las podemos ver también, recuérdense, como en Cantar de los Cantares, cuando el Señor está hablando ahí, tu amada, y me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu esposorio. Exactamente, sí. Claro, a mí me gustaría que nos hiciéramos la pregunta de en qué consistía este amor, porque digo, finalmente, pues ahorita hay mucha más explicación sobre la Torá y nos podemos explicar por qué tantos mandamientos Dios exigía, pero en aquel entonces pues no había tanta información, no había internet, Dios les decía, pues no coman cerdo, bueno, pues no comemos cerdo, ¿no? Digo, y ese es un ejemplo sonso de muchos otros. Pero creo que Dios se conmueve mucho cuando recuerda esa época, porque hay que recordar que precisamente los israelitas se habían dicho, Naseh benishma, ¿no? O sea, haremos y después entendremos. ¿Sabes qué? Dios, no entendemos por qué quieres que hagamos esto, pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. Y me parece ser que eso es algo que definitivamente mueve el corazón de Dios, que se refleja una confianza total, al menos en apariencia eso estaba sucediendo. El pueblo decía, tú después nos explicarás, dependemos completamente de ti, y es algo que vale la pena que pensemos y retomemos, porque como decíamos hace rato, yo sé que ya vamos a cerrar esta sesión, a veces no hablamos porque nos da miedo, porque creemos que no somos capacitados y a veces exactamente eso es lo que nos capacita para hacer brillar pues a Dios y no a tu propia personalidad, porque pues tú reconoces que no traes nada, ¿no? Entonces pues a lo mejor es lo que estaría bien que recordáramos que a Dios le gusta eso, ¿no? Decir, ¿sabes qué, Dios? Pues no sé, no estoy a veces muy seguro, a veces tengo más dudas que respuestas, aunque ya tengo muchas más respuestas. Pero bueno, pues te quiero seguir, vamos a caminar juntos a ver hasta dónde nos lleva este viaje, ¿no? Así es. Y pues sí, ya para terminar, pues nos queda un versículo nada más. Dice el versículo 3, Israel estaba consagrado a Dios. Pues otra vez sigue recordando aquellos tiempos. Dice, eran las primicias de su cosecha y todo el que comía de ella sufría las consecuencias y le sobrevenía la calamidad. Y eso lo firma Dios, afirma Yud Hei Vav Hei.
Y pues aquí se termina pues, la porción, ¿no? La porción que toca estudiar este Shabbat. Y pues no sé si te quieran cerrar con algo, si tengan algún comentario más antes de despedirnos o ya no. Pues ya yo no le diría el morral. No, yo le diría a la gente, Memo, que nos escucha que si usted está escuchando esto en 2016, bueno, escuche inmediatamente porque se relaciona mucho con eso, ¿no? Dios en el capítulo 2 prácticamente nos está pintando un cuadro y nos está diciendo qué pasó con ese pueblo que Dios amaba tanto y en el cual Dios tenía mucha esperanza. Si usted lo está escuchando en 2017, bueno, espérese a la próxima semana porque la próxima semana vamos a hablar exactamente qué pasó con este pueblo. Más bien al revés, ¿no, Gabo? Al revés, no es al revés. Ahorita es 2016, ahorita se va a estudiar una sola. Semana. Ah, ok, ya. Pero sí, estudiaban 2 hoy, la verdad, ahí me confundí un poco. No, en otros años. Ah, bueno. Sí, ahorita bueno, este entonces año no... al revés. Sí. Si es el próximo sábado seguimos escuchando, si es otro año, pues van a hacer... Entonces tienes que estar con la próxima sesión, Checo. ¿Cuándo la van a...? Pues el próximo viernes, o el lunes, ¿no? A veces grabamos el lunes, ahí nos ponemos de acuerdo. Me dicen de acuerdo, me dicen que bien. Muy bien. Y si se puede... Ok, sí, para claro. cerrar los Jeremías. Sí, y bueno, yo para finalizar entonces, a mí me gustaría decirles que, sobre todo ustedes dos, que ver a 2 personas tan diferentes, bueno, 3 personas tan diferentes hablando de un tema en común, yo creo que la gente que nos conoce, Memo, y que ha escuchado nuestros audios y que ahora escucha a Checo, pues se da cuenta que somos diferentes, ¿no? Que vamos, yo por ejemplo, yo que era el rebelde de las religiones, pues ahora resulta que me fui por el judaísmo ortodoxo, ¿no? Memo, que es una persona muy conservadora, pues ahora se fue por más por el judaísmo, ¿cómo se llama este judaísmo? Caraíta, ¿no? Que es pues poner un poquito más en tela de duda o cuestionar más lo que dicen los rabinos y pues buscar otro tipo de interpretaciones. Y luego tenemos a Checo, ¿no? Que pues es un pastor cristiano, como que no sé, la verdad es que cuando veo estas cosas y veo que en vez de discutir, que es lo que normalmente hacen otras personas diferentes o en otros círculos, cuando los demás no piensan como tú, pues te enojas y confrontas, pero yo creo que de pronto darnos cuenta que tenemos un amor en común, ¿no? Que en este caso es la Torah, y además hablar bien y participar todos y hablar, yo creo que indica que algo estamos haciendo bien. Así es. Muy bien. Así que muchas gracias por estar los dos aquí. Sí, muchas gracias, Checo, y mucho gusto, qué bueno que nos pudiste acompañar y pues sí, ojalá que nos pongamos de acuerdo para grabar el próximo capítulo y cerrar con estos capítulos de Jeremías. Así es, les doy muchas gracias a los dos, a ambos, a Gabo, ¿verdad? Porque ya tenía tiempo insistiéndome y realmente yo era el que no había sacado el tiempo para compartir con ustedes y pues me dio gusto también saludarte y conocerte a través de este medio, Memo, y pues yo creo que esperemos sigamos adelante y claro que en cuanto tengan la fecha o el día que quieran compartir nuevamente me dicen y hacemos el espacio para estar aquí con ustedes. Muy bien, bueno pues entonces ya con esto cerramos, muchas gracias a todos los que se quedaron al final y esperamos que tengan un muy buen Shabbat Shalom y también pues una muy bonita semana. Nos escuchamos la próxima semana. Shabbat Shalom. Sheme
This